Hola, ¿cómo están? El video de hoy vamos a hablar sobre viajes. Pero antes de seguir, como siempre les pido, suscríbanse, pongan la campanita, así se van enterando todas las semanas cuando subimos un video. En este caso nos vamos a escapar un poquito de la ciencia política, nos vamos a escapar un poquito de los libros, o tal vez no. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de mi primer viaje a Europa. Eh, Pero vamos a tener que irnos mucho tiempo atrás en la historia. Vamos a tener que irnos al año 1980. Ustedes imaginarán que yo era un chico de unos 10, 11, 12 años, no vamos a decir cuántos exactamente, y dirán, wow, época de la plata dulce, los papás se jugaron y nos fuimos a visitar el viejo continente. Pero no, mi primer viaje a Europa no fue un viaje donde yo participara directamente. Por esa época, pese a la plata dulce, no era común que la gente de clase media, como mi familia, viajaran. Lo más común era, si viajasen, hacerlo a Florianópolis, a Río de Janeiro, a Miami, pero no a Europa. Tampoco fui a Florianópolis, Río de Janeiro conocí de grande, y Miami aún no conozco. Lo único que conozco es el aeropuerto, habiendo hecho escala de 2 horas allá por la década del 90. Pero sí viajé cuando tenía 12 años a Europa. ¿Y cómo viajé? ¿Cómo se viajaba en esa época? Alguien, algún allegado, algún conocido de la familia, viajaba, y con él viajábamos todos. En este caso van a ser una familia vecina, o más bien los familiares de una familia vecina que eran muy allegados a nosotros. De hecho, mi madrina era una de estas personas, y su cuñado es el que va a viajar a Europa, eh, con su pareja y una de sus hermanas. El viaje transcurrió lo que transcurría en esas épocas. Si uno se subía en avión para irse del otro lado del continente, no se iba por 15 días, se iba por un tiempo prudencial, unos 2, 3 meses. Y se gastaba hasta el último ahorro, hasta el último dólar, de lo que habían venido ahorrando durante varios años seguramente. Y cuando uno volvía, volvían todos de Europa, y lo que querían saber era cómo había ido, qué habían conocido, dónde habían estado, ¿no? Nosotros conocíamos el viejo continente a través de las películas, a través de alguna enciclopedia, o a través de lo que nos contaban nuestros abuelos. En mi caso poco, porque por el lado de mi familia materna, mis abuelos eran del Líbano. Mi abuela había estado en Marsella un día en escala del barco con el cual vino a Buenos Aires. Siempre le reprochamos por qué no se quedó en Marsella, aunque Marsella no era un lugar seguro en esa época. Y mi abuelo era, por parte de mi papá, era italiano de Sicilia. Y yo creo que jamás, salvo para tomarse el barco, salió de Sicilia. No creo incluso que hubiese conocido Roma. Entonces tampoco lo que conocíamos era boca directa de ellos. Y teníamos la oportunidad de ver la Torre Eiffel, alguna plaza de toros, el Coliseo Romano, lo que uno esperaba conocer de Europa en aquella época, que sigue siendo lo mismo que uno espera conocer de Europa en esta época. Y así fue como en la casa de mi abuela era una gran cocinera, sus pizzas eran cosa seria, su comida árabe era cosa aún más seria, pero sus pizzas eran buenas. Entonces se convocó reunión familiar, reunión cuasi vecinal en la casa de mi abuela para no solamente conocer lo que ya habían contado 500 millones de veces estas personas que habían tenido el privilegio, la suerte de viajar a Europa, sino también para ver no ya las fotos, sino las diapositivas. Las diapositivas, estos cuadraditos que, para preservar mejor las fotos, se revelaban en esa época y se proyectaban en una pared del otro lado, una pared blanca, con un proyector a veces humilde, como el que teníamos en mi casa. Éramos privilegiados que teníamos un proyector
de 2 diapositivas, había que ir sacando y poniendo una diapositiva cada vez que veías la otra, o un proyector potente como tenían estas personas, podían meter 20, 30 diapositivas a la vez y proyectarla en la pared blanca frente a la mesa del living, en el caso de la casa de mi abuela, arriba de donde estaba, donde sigue estando la misma estufa que tuvo mi abuela, vaya a saber, desde la década del 60. Claro, cuando estas personas llegan a la casa de mi abuela, vivían a pocas cuadras, niño curioso yo y el hijo de mi madrina, que era el sobrino de esta gente, veíamos que no habían traído el proyector, que no habían traído las diapositivas. Esto se complicaba la noche, íbamos a comer pizza nada más y no íbamos a ver la Torre Eiffel, no íbamos a ver Montparnasse, no íbamos a ver el Coliseo, no íbamos a ver la Plaza de Toros de Madrid, no íbamos a ver el Folies Bergère, el Moulin Rouge. La cena transcurría, la cena seguía. Contaban de un viejo amigo del barrio que era peluquero en Madrid, y la anécdota que siempre se contó en el barrio, que peinaba a la reina Sofía. Con el tiempo uno se imagina que habrá peinado alguna vez a la reina Sofía y quedó como la anécdota del barrio, que se había quedado muy mal cuando le contaron que había fallecido mi tía, porque bueno, nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, tiene que ver con otra historia, pero estaba relacionado con el fallecimiento de mi tía. Y las fotos no aparecían, ¿no? Al día siguiente, pongamos que fue un sábado a la noche, al día siguiente mi papá tenía que trabajar, iba a abrir la parada de diarios, como todos los días, como todos los benditos días de toda su vida. Uno se estaba empezando a cansar, y bueno, alguien tira en la mesa: che, ¿y las fotos? ¿Las trajiste? ¿Las diapositivas? Que están en la casa de Lidia. En la casa de Lidia está al lado. Vamos, te acompaño. Claro, y ahí voy yo, lo acompaño. Yo me quería garantizar que traiga las fotos. En algún momento este hombre me mira como diciendo: ¿y tengo que llevarlas? Y yo lo miré como diciendo: ¿vos pensabas que las pizzas eran gratis? No, tenés que traer las diapositivas. Y así fue como Jorge trajo las diapositivas, vimos las diapositivas, nos trasladamos durante un rato largo a Europa, nos asombramos por los colores, por todo lo que representaban. Claro, eran fotografías profesionales que se vendían en los museos, que se vendían en alguna que otra casa de souvenir. No eran las fotografías típicas que sacaban en esa época con una máquina Pocket, porque para eso es lo que daba una familia de clase media para poder comprar. Estas eran fotografías, buenas fotografías, ¿no? Las mismas que hoy, si uno va a un museo, compra y adquiere como una lámina para después hacer, como podemos ver allí, el Guernica, o un pedacito del Guernica comprado en alguno de los viajes que vinieron después. Es decir, mi primer viaje a Europa fue ficticio, pero fue real. Años después, 15 años después, tuve la oportunidad de viajar a Europa. Pero todavía no era como hoy, que hay, no sé, 3 vuelos de aerolínea por día, 3 vuelos de Iberia por día, múltiples destinos. Después de la pandemia se redujeron algunos de esos múltiples destinos, pero bueno, debe haber unos 10-12 viajes, unos 10-12 aviones que van a Europa por día saliendo desde Pistarini. Y la ocasión fue, y acá, bueno, es imposible escaparse de la ciencia política. La ocasión me la dio la ciencia política, el Congreso Internacional de Ciencia Política que se hizo en Berlín. Por esa época la IPSA había hecho en 1991, para cerrar el ciclo de la transición democrática en Argentina, el Congreso en la ciudad de Buenos Aires, se hizo en el Nacional Buenos Aires.
y se anunció allí que el siguiente se hacía en la ciudad de Berlín, que recientemente, hacía un par de años, se había unificado con la caída del muro y el fin de las dictaduras del otro lado de la cortina de hierro, del Pacto de Varsovia. Eran épocas de la convertibilidad. Aquel viaje había sido hecho en la época de la plata dulce. Este viaje real se hacía en la época de la convertibilidad. De nuevo, la gente viajaba. De nuevo, el argentino tiene una fascinación especial con Miami. Viajaba a Miami. Y sin embargo, a raíz de que estaba en entusiasmo todavía del Congreso de Ciencia Política de la IPSA, que se había hecho en Buenos Aires, la delegación argentina que viajó a Berlín ese año fue la más grande del Congreso después de los alemanes. Un poco usufructuando la convertibilidad, otro poco porque un estudiante de ciencia política tenía una agencia de turismo y armó un paquete especial para que alrededor de 140 argentinos viajaran a Berlín, previa llegada a Bélgica, a Bruselas. Es decir, que mi primer contacto con el gran continente, con el viejo continente, va a ser Bruselas. Después de un viaje, no es que hicimos un vuelo directo, había un vuelo de KLM que iba directo Buenos Aires-Ámsterdam, pero en este caso era más barato ir con una aerolínea brasilera llamada VASP, que creo que no existe más. Hicimos Buenos Aires, Río de Janeiro, una escala de unas 8 horitas en Río de Janeiro, San Pablo, Bruselas. Si bien la delegación era grande, yo fui con el grupo de mis amigos más allegados, Miguel, Roberto e Inés, que nos quedamos unos días en Bruselas y después íbamos a Berlín y después cada uno se distribuía por los diferentes lugares que queríamos conocer. Así fue como en una cosa así contrarreloj conocimos Bruselas la misma tarde que llegamos. Al día siguiente Brujas en bicicleta. Llegamos a la estación, alquilamos bicicletas, creo que fue la última vez que hice ejercicio en bicicleta. Y al otro día Ámsterdam, también en bicicleta, donde rápidamente fuimos al Museo Van Gogh, el Museo de Ana Frank, recorrimos esas pequeñas callecitas, encontramos la casa más con la portada más chica del mundo, de 1 metro lineal. Y después de nuevo Bruselas, para al día siguiente ya viajar a Berlín y disfrutar de la plaza de Bruselas por la noche, un gran festival había, y brindar con vino blanco y mejillones por algún posible retorno. De ahí viajamos a Berlín y de Berlín cada uno se abrió. Y yo seguí mi camino hacia París. Llegué a París para estar un día, ¿no? Uno llegaba al lugar, planificaba qué hacía, dejaba la mochila en la estación, en los lockers, que eran accesibles en ese momento. Ahora hay en muy pocos lugares lockers. En ese momento dejé la mochila, me tomé un tren de una de las estaciones, creo que de París Nord a la estación a otra de las estaciones, creo que era Lyon, de París, y empecé a recorrer, buscar, ¿no? Uno tenía que ver en un día la Torre Eiffel, la tumba de Napoleón, el río Sena, la Bastilla, tomar un café en alguno de los cafetines que sigue habiendo en París. Todo corriendo, y los Campos Elíseos, me llego a la avenida de los Campos Elíseos, toda cerrada. Vine a París no va a hacer nada. Yo al día siguiente, esa misma noche, me iba a Madrid. Claro, era el aniversario, estoy hablando del año 1994, era el aniversario de la liberación de París, del día que del día que habían liberado París. Les estoy contando esto, fue el 18 de agosto de 1994, por eso se los estoy contando, ¿no? Porque hace 30 años fue mi primer viaje real a París. Y me encuentro con todo cerrado. Esa misma noche iba a haber un gran desfile, iba a estar presidido por
Mitterrand, por Clinton, por todos los grandes líderes de esa época. Y bueno, yo no me podía quedar, ya tenía pasajes para irme a Madrid, que mi objetivo era ir a Madrid, estar en un par de días en Madrid y después viajar a visitar a una familia amiga en Santiago de Compostela, que fue el resto del viaje que hice, ¿no? Madrid también lo mismo, en 2 días conocer el Parque del Retiro, la Puerta del Sol, todas las referencias a todas las canciones que habíamos cantado en la adolescencia, en esa primera juventud que describe en Madrid, y después visitar a esta gente en Santiago de Compostela y quedarme ya unos días en la casa de esta gente que me albergaba, y que recuerdo muy bien cómo me recibieron cuando yo tomo el tren de Madrid a Santiago de Compostela. Llegó a la madrugada, a las 5 de la madrugada, y estaban esperándome el papá y sus 2 hijos, mi amiga del barrio, y su hermano, que había sido amigo de mi hermana en la primaria, esperándome ahí. Era verano, por suerte, no es que estaban tomando frío en Santiago de Compostela, y creo que después de las 2 o 3 veces que conocí Santiago de Compostela no llovía, debe haber sido el único día que no llovió en todas las veces que estuve en Santiago de Compostela, ¿no? Y después, bueno, sí, volver a Madrid y volver a Buenos Aires, porque, bueno, la calabaza, en algún momento uno vuelve a ser calabaza, y es cada vez que pisa Ezeiza. ¿A qué voy con todo esto? ¿Por qué cuento todo esto? Ya llevamos como 16 minutos de video. Uno cree que es fácil viajar. Obviamente no lo es, hay que tener dinero, hay que tener recursos y hay que tener tiempo. Hoy viajar se hace más fácil que hace 40 años atrás. 40 años atrás uno iba a Ezeiza, y cuando uno iba a Ezeiza iba toda su familia con los pañuelos porque viajaba con ellos. Cuando yo tuve mi primer viaje a Europa en 1994, de esto hace, como dije antes, 30 años, mi papá no tenía coche, nunca tuvo coche, nunca manejó, lo llevó en los genes, y me llevó a Ezeiza, y me llevó con un amigo taxista que tenía. Y para mi papá y para el amigo de él, que sabían que nunca iban a viajar de estas características, creo que mi papá había viajado alguna vez en hidroavión a Montevideo, y era la gran anécdota, era viajar con nosotros. La mayoría de los que viajamos esa vez, el 80% deberíamos ser estudiantes, viajamos, y sus padres nunca habían viajado. Y estaban todos allí viajando con nosotros. Hay una preocupación actual acerca del turismo y la gentrificación. Supuestamente descubren en algunas ciudades que el turismo es tóxico, que el turismo es malo, que el turismo no es sustentable. Y la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuanto más turismo haya, es mejor para todos, es mejor para el mundo. ¿Contaminaremos un poco con aviones? Y sí, seguramente, pero hay otras contaminaciones, ¿sí? Viajar permite conocer otras civilizaciones, permite ver cómo vive otra gente, permite, en el caso de los descendientes europeos que somos, en definitiva, permite ver dónde nacieron nuestros antepasados. Por suerte ya no se viaja solamente a Madrid o a París o a Roma o a Barcelona. Uno puede permitirse ahora visitar otros lugares, y esos lugares reciben divisas, y lo mismo a la inversa, ¿no? O sea, hace poco leía que había quejas porque en San Telmo se estaba turisteando, puesto en valor todo para los turistas, y que eso era malo para la gente que allí vivía. Y no, porque la gente que allí vive recibe, primero, más seguridad. ¿Por qué? Porque si hay turistas va a haber más policía. No quita que pueda haber un arrebato. La única vez que a mí me intentaron robar fue en París. No, o sea, en un viaje en tren de París a Barcelona. Con lo cual, digo, la inseguridad también, habiendo policía, se puede dar. Pero sí va a haber más policía. Sí va a haber más circulación de dinero. Sí va a haber seguramente comercios
más lindos, más nuevos y que van a tener un precio turístico. Bueno, del lugar sabe que no tiene que ir a ese lugar, no tiene que ir a comer al restaurante turístico, ¿no? O sea, vemos, no, don Julio te cobra $80 el bife de chorizo. Y bueno, anda a comerlo a la parrilla de tu barrio, que va a estar mejor, va a ser más rico, va a ser más auténtico y te va a salir $15. No quiero hablar en divisas porque cambia todo el tiempo, así que vamos a hablar en la divisa común, en el dólar. En definitiva, suele pasar que cuando alguien te viene con estos planteos es alguien que quiere guardarse el privilegio él del viaje. Que la clase media o que aquel que puede juntarse peso por peso para viajar no lo haga. ¿Por qué? Porque él quiere llegar y que no haya gente alrededor cuando va a visitar por enésima vez el Coliseo Romano, o por enésima vez la Torre Eiffel. Obviamente hay una cuestión que hace que estos lugares se encarezcan, ¿no? Barcelona, cualquier lugar de Barcelona cada vez está más caro para visitar y pareciera que no tiene un límite. En algún momento el turismo dejará de ir, tendrán que bajar los precios. No es así. En esto sí funciona el mercado. En definitiva, bueno, de eso quería hablarles hoy porque se me juntaron estas dos cuestiones, ¿no? La idea de cómo fue mi primer viaje real a Europa y aquella anécdota de mi infancia, de cómo fue mi primer viaje virtual a Europa. Recuerden, si les gustan estos videos, suscríbanse, pongan la campanita y síganme. La próxima semana ya volvemos a la programación habitual. Muchas gracias.